Estamos en la línea con el abogado penalista Carlos Caro Coria, justamente para un poquito lo que se está comentando, ¿no? Bueno, yo he hablado, yo tengo que creer a priori en la palabra del congresista Tubino de que Fuerza Popular no va a ir de ninguna manera por la derogatoria de la ley 3737, que es algo que desgraciadamente Jenny Vilca toma dentro de su apasionamiento, y tengo que decirlo, ¿no? Su incapacidad a veces de ver el bosque y no solamente algún árbol al frente, ha deslizado, ha planteado. Carlos Caro, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Bien. Carlos, doctor, ¿qué pasaría si es que se derogase la ley? Hasta me da, me escarapela un poquito plantear la posibilidad, pero si se deroga esta ley, que esperemos no pase, le creo a Carlos Tubino cuando lo plantea, ¿qué es lo que podría suceder? La 3737. Mira, el problema que se plantearía es que como todavía no ha sido homologado el acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía y la Procuraduría, se va a perder el marco legal para que los jueces que tengan que plantearse y analizar la homologación puedan aprobarla. Algunos dicen que como ya se firmó el acuerdo, entonces ya se cumplió, digamos, lo que dice la ley, y en consecuencia, si se derogue la ley no va a haber ninguna consecuencia. Pero yo pienso que es un error, porque en materia procesal la ley es de aplicación inmediata, y si hay una homologación pendiente y no hay marco legal, el juez no va a poder homologar un acuerdo empresarial. Va a decir, oye, convierte este acuerdo en un acuerdo persona por persona, y en consecuencia toda la información que se haya podido recuperar o recibir en el marco de esa colaboración eficaz se va a perder, con la agravante de que toda esa información no va a poder ser utilizada a futuro, porque colaboración eficaz que no se cierra, información que se tiene por no presentada. Correcto, correcto. Ahora, habría que decir también, ¿no? Porque, digamos, el decreto de urgencia 003, que sí fue, digamos, solamente responsabilidad del Ejecutivo, fue notablemente mejorado por la ley 3737 que planteó el Congreso de la República. O sea, la 3737 permitió la colaboración eficaz y muchísimos puntos más que finalmente han sido el marco con el cual se ha llegado a lo que se ha podido avanzar en los acuerdos. Claro, yo repito, para mí es muy poco, se ha podido lograr más, ha salido notablemente beneficiada la empresa Odebrecht, pero finalmente dio el primer paso para los acuerdos de colaboración eficaz. Yo imagino que a los acuerdos por venir no serán tan beneficiosos para la empresa, sino más para el país, pero bueno, finalmente eso, o sea, la 3737 corrigió el decreto de urgencia 003 desde tu punto de vista. Sí, claro, porque generó, digamos, una serie de reglas con vigencia permanente. El 003 tenía un plazo de vigencia muy acotado, y la 3737 lo que ha hecho es convertir el régimen permanente en dos sentidos. Primero, en el sentido de poder, digamos, transar con la Procuraduría los montos de la reparación y poder, digamos, pactar un fideicomiso, de manera que para los bancos, para las empresas, esto es muy conveniente. Las empresas van a ver eso, al igual que los bancos, como una deuda, van pagando mes a mes en una suerte de fondo, cosa que si un día hay una condena, la empresa va a tener que pagar una reparación civil de ese fondo, ¿no? Pero por otro lado, lo que tú bien has hecho notar, ¿no? Porque la 3737, que se aprobó el año pasado, por primera vez en la historia del país ha aprobado un régimen de colaboración eficaz empresarial, con sus imperfecciones, pero en buena cuenta un régimen que permite eso que estamos conociendo ahora de parte de Odebrecht y tal vez de parte de la empresa OAS, que también está en proceso de acogimiento, pero que el día de ayer, como habrás podido seguramente saber, ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la, digamos, la seguridad jurídica, justamente por el tema de la interpelación o este proyecto de ley de derogación de la 3737, como una forma de decir, oye, yo no voy a firmar nada hasta que me garantice de que hay un régimen legal estable y permanente sobre el cual podamos trabajar. ¿Y por qué tendría la osadía de OAS justamente decir ese tema, cuando finalmente lo que se debería lograr es que a OAS no le quede otra que firmar el acuerdo de colaboración eficaz, porque si no le iría peor, que fue lo que ocurrió en Brasil con todas las empresas? El problema es de que si la empresa firma un acuerdo, y me imagino que ese es el problema también para Odebrecht, y ese acuerdo, digamos, empieza a caminar, y al final del día no hay marco legal, o por las idas y vueltas a nivel, digamos, de la interpelación al ministro de Justicia por el tema del acuerdo con Odebrecht, se genera una suerte de presión en el Poder Judicial para que no se homologue el acuerdo. El problema es de que los acuerdos van a quedar en nada, ¿no? Sí, pero ahora, Carlos, déjame, perdón, le replanteé la pregunta. ¿No te parece más bien que también se genera una cierta presión para la jueza de que
valide el acuerdo tal cual como está. Es decir, claro, algunos dicen, ay, la presión que él le hace, pero a mí me parece que también del otro lado hay una presión como para que la jueza se apure. Punto uno, el señor Lecaros ha dicho que el acuerdo de Odebrecht ni siquiera ha llegado todavía al Poder Judicial. Y punto dos, me parece que también hay una presión desde algunas fuerzas de decirle prácticamente a la jueza, ¿usted me lo acepta tal cual o finalmente usted también es parte de la mafia? Sí, yo creo que ahí justamente viene el tema de la lucha de poderes, ¿no? Porque el Poder Judicial no es una mesa de partes. Y el acuerdo, como lo hemos comentado contigo mismo, tiene varias debilidades, tiene varias cuestiones que pueden ser cuestionadas por los jueces, pero en definitiva este tipo de mensajes de la empresa son mensajes donde prácticamente le dicen al Estado peruano, oye, apruébame el acuerdo como está, o podemos tener problemas a futuro en la ejecución del acuerdo, en la información que pueda fluir, ¿no? Y es algo que lamentablemente, una línea en la que lamentablemente ya nos hemos, digamos, encaminado desde que se firmó el acuerdo preliminar y el acuerdo definitivo, ¿no? Ahora, digamos, la valía, los beneficios del acuerdo es lo que tienen que, digamos, analizar los jueces. Hay que tener en cuenta, Cristian, de que eso no es nuevo para los jueces en la medida que la legislación de colaboración eficaz en el Perú viene de los años 80, y el intercambio es muy sencillo, ¿no? Los jueces lo que tienen que analizar es la potencia de la información entregada y el beneficio al que quieres aspirar, ¿no? Y yo creo que ahí está, digamos, la ponderación que van a tener que realizar los jueces al momento de validar o no estos acuerdos que se puedan celebrar. Correcto, pero lo más probable a lo que iba es que pase un poquito que lo que ocurrió con Chacas, que claro, como Chacas no estaba en la vista finalmente de esta presión mediática, lo que hizo la jueza fue observó algunas cosas y el fiscal, digamos, y la empresa hicieron todo lo posible porque, seamos honestos, a Odebrecht le fascina, le encanta la posibilidad de firmar este acuerdo porque es sumamente beneficioso y me parece que OAS obviamente se está cogiendo esa situación y quiere hacer lo mismo, pero de ahí, y te hago la pregunta directa, ¿qué tiene que ver una interpelación en el Congreso de la República para finalmente un caso que efectivamente se ventile? O sea, ¿cuál es la injerencia del Congreso? Salvo que el Congreso crea que ellos pueden votar en el Pleno y finalmente decidir que ese acuerdo no se firma. Creo que al Congreso le queda claro que ese es un tema de un poder que no los alcance, es decir, Ministerio Público y finalmente Poder Judicial. Ni siquiera Procuraduría, es Ministerio Público. Desde ese punto de vista, ¿cuál, pregunto yo, es la injerencia del Congreso que está cumpliendo con su labor política? Es decir, un cuestionamiento político dentro de sus labores de fiscalización, sin que eso signifique que ellos pueden o darle luz verde o darle luz roja a la firma del acuerdo. Sí, fíjate, hay un tema delicado porque si hemos tenido oportunidad de revisar las preguntas que se han formulado. Las tengo. Todas son preguntas que, digamos, tienen que ver, o la mayoría de ellas tienen que ver con cuestiones propias del contenido del acuerdo. Entonces, en cierto modo, es una invitación a que el ministro vaya, se siente y diga, de esto no puedo hablar, porque es información que forma parte del acuerdo y mientras esto no esté homologado, es un asunto que formalmente ni siquiera ha tenido que pasar por la mano del ministro. Que en el off the record el ministro haya conocido, que en el off the record el ministro haya aprobado, es algo que podría haber sucedido tranquilamente, ¿no? Digamos, sería muy raro que el procurador se mande a firmar un acuerdo sin que el ministro le haya dado luz verde. Ok, pero es que eso es justamente lo que quiere definir el Congreso y me parece válido, porque el Ministerio de Justicia no puede decir yo no tengo nada que ver. Si las cosas salen mal, es Jorge Ramírez, y si las cosas salen bien, se ganan un poroto político, porque el tema del acuerdo también tiene una connotación política. Todo en esta vida es político. Claro, pero mira, ahí hay que hacer justo una pequeña diferencia, ¿no? En materia política, la responsabilidad es puramente objetiva. Si el acuerdo es malo, el ministro tiene que responder haya tenido o no responsabilidad. Okay. Pero digamos, en lo que es ya la cuestión propia del contenido del acuerdo, es un asunto que por lo menos, conforme a la legislación vigente, no se puede discutir en una interpelación, porque en la interpelación no puede fluir la información acerca de si existe o no un acuerdo, digamos, acorde con la legalidad, porque eso es algo que tiene que ser evaluado el Poder Judicial. Por el Poder Judicial. Correcto. Exactamente. O sea que creo que por ese lado la interpelación no va a llevarnos muy lejos, porque se va a requerir ahí que exista un filtro respecto a lo que tiene que ser validado luego por el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, ¿no? La relación fundamental que tiene usted, procurador, con el señor Miguel Ramírez, usted ministro de Justicia, una pregunta netamente política que me parece dentro del tema. ¿Conoce usted las actividades del procurador? Justamente lo que tú me acabas de plantear, Carlos, se lo van a preguntar al ministro y decir,
a usted le informaron sobre el monto, sobre el criterio, qué sé yo, y sería lógico que se lo hayan informado porque el procurador se está paseando por muchos canales, me parece correctamente, en aras de la transparencia, tratando de explicar lo que buenamente puede explicar. Todo eso también lo debería conocer y bien el ministro de Justicia. Sí, efectivamente, el ministro de Justicia debiera de conocer, pero como te digo, siempre en el plano del off the record, porque él formalmente, conforme digamos a la estructura del proceso, no tendría por qué conocer o por qué saber, y por más de que él haya conocido, no lo puede tampoco revelar porque estaría sometido a deberes de confidencialidad, ¿no? Por lo menos en la interpelación. Ojo, una vez que ese tema ya sea analizado, discutido, validado o no por el Poder Judicial, ya es un asunto que por parte, digamos, del procurador, del ministro, puede dar lugar a todas las entrevistas y a todo, digamos, a todas las explicaciones que esto corresponde, ¿no? Buen punto. Entonces, digamos que una vez que se homologue ese acuerdo, ¿debería ser público o no necesariamente? No, una vez que se homologue podría incluso ser público, y además debería, dado que está en juego acá el tema de los intereses del Estado, sobre todo la forma en la que se ha acordado el monto y si el monto cubre o no las expectativas correspondientes. Claro, lo que yo quiero dejar un poco claro mi posición, Carlos, no sé si tú la compartes, es que el Congreso tiene derecho de preguntar todo lo que pueda preguntar y el ministro de responder lo que puede responder o no. Lo que tiene que tener el Congreso es que ellos no tienen ninguna capacidad de decidir si es que ese acuerdo se firma o no, pero toda la capacidad de criticar el acuerdo si es que le parece bueno o malo. Esto muy independiente de que obviamente hay políticos en el Congreso que responden a intereses de gente que está directamente complicada con los delitos que estas empresas van a delatar. No, yo completamente de acuerdo. Digamos, los políticos, los congresistas tienen el derecho de hacer todas las preguntas que quieran y el ministro de responder lo que le corresponda según los términos de la colaboración eficaz y su regla de confidencialidad, ¿no? Incluso es más, correcto, los congresistas podrían dejar sentadas las preguntas a la espera de que se contesten en algún momento, el día en el cual este acuerdo efectivamente pueda ser homologado. Correcto. Carlos Caro, un placer como siempre. Carlos, perdón, una última pregunta. Estoy haciendo esta pregunta. Carlos, una última. Estoy haciendo esta pregunta a todos los abogados penalistas con los cuales converso. Disclosure, disclaimer. ¿Tú estás en tu estudio asesorando a alguna empresa o persona natural incluida en el caso Lavajato? No, a ninguno en este momento. Listo. Carlos Caro, un placer como siempre. Gracias. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Caro Coria, abogado penalista.